¿Te imaginas encontrar un bebé abandonado en la puerta de tu casa sin saber que pertenece a la persona más cercana a ti? Daniel Arenas, un exitoso empresario de Madrid, jamás pensó que su vida daría un giro de 180 grados en una fría madrugada de octubre. Un pequeño cesto de mimbre cambiaría para siempre su destino y el de dos personas que ni siquiera sabían que estaban conectadas por el amor más puro que existe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Las 6 de la mañana marcaba el reloj cuando Daniel Arenas salió de su lujosa mansión en el exclusivo barrio de La Moraleja, Madrid. Como cada día durante los últimos 5 años, se dirigía a su oficina antes que el resto del mundo despertara. A sus 35 años, había construido un imperio inmobiliario que le permitía vivir cómodamente, pero también lo había convertido en un hombre frío y calculador. Sus costosos trajes italianos y su Mercedes negro eran su armadura contra un mundo que había aprendido a ver solo como números en una cuenta bancaria. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos y francamente nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Su vida estaba perfectamente ordenada, sin sobresaltos ni sorpresas inesperadas, o al menos eso creía hasta esa mañana. Su rutina matutina era sagrada: café negro, periódico financiero y directo al trabajo. Pero cuando abrió la puerta principal de su casa, algo completamente fuera de lo común lo esperaba. Un pequeño cesto de mimbre estaba colocado cuidadosamente sobre los escalones de mármol de la entrada. Al principio pensó que era algún tipo de broma, o tal vez un regalo de algún cliente agradecido. Pero cuando se acercó y apartó la manta celeste que cubría el contenido, su corazón se detuvo por un instante. Dentro del cesto había un bebé. No podía tener más de 3 meses, durmiendo pacíficamente como si fuera el lugar más natural del mundo para estar. Sus pequeños puños estaban cerrados y su respiración era suave y regular. Daniel miró a su alrededor buscando alguna explicación, algún rastro de quién podría haber dejado al niño ahí. Las calles estaban completamente vacías. Solo el sonido de los pájaros matutinos rompía el silencio de la exclusiva zona residencial. Una nota pequeña estaba pegada al interior del cesto, escrita con letra temblorosa que decía simplemente: «Por favor, cuídalo. No tengo otra opción. Que Dios te bendiga». Daniel sintió una extraña sensación en el pecho, algo que no había experimentado en años. No era compasión exactamente, pero tampoco podía ignorar la situación. El bebé se veía saludable y bien cuidado. Alguien había puesto mucho amor en preparar ese pequeño refugio. Sus ropitas estaban limpias y nuevas, y hasta había un osito de peluche acompañándolo. «¿Qué diablos hago ahora?», murmuró Daniel, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Nunca había estado cerca de un bebé en su vida. No sabía nada sobre pañales, biberones o cualquier cosa relacionada con el cuidado infantil. Pero tampoco podía simplemente dejarlo ahí y fingir que no había visto nada. Su conciencia, que creía completamente dormida después de años en el mundo de los negocios, comenzó a despertar lentamente. Tomó el cesto con cuidado, sorprendido por lo ligero que era, y entró de nuevo a la mansión. El bebé siguió durmiendo, completamente ajeno al dilema que había creado en la vida del empresario. Daniel se quedó de pie en el elegante recibidor de mármol, mirando alternadamente al niño y a su teléfono móvil. Su primer instinto fue llamar a la policía o a servicios sociales, pero algo en su interior le decía que esperara. Tal vez era la manera en que el pequeño movía sus labios mientras soñaba, o la confianza ciega con que alguien había puesto a esa criatura en sus manos. Por primera vez en años, Daniel Arenas no sabía exactamente qué hacer. El sonido de llaves en la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Talía Miranda, su empleada doméstica, llegaba como cada mañana a las 7 en punto para comenzar con las tareas de limpieza. Era una joven de 24 años que trabajaba para él desde hacía 2 años, siempre puntual, siempre eficiente, siempre silenciosa. Daniel la respetaba por su trabajo, pero nunca había prestado mucha atención a ella como persona. «Buenos días, señor Daniel», dijo Talía al entrar,
pero se detuvo en seco cuando vio la escena frente a ella. Sus ojos marrones se abrieron como platos y su rostro se puso completamente pálido. El cesto con el bebé estaba sobre la mesa de centro del salón, y Daniel estaba parado junto a él con expresión de total desconcierto. «¿Un bebé?», susurró Thalía, y algo en su voz hizo que Daniel la mirara con más atención de la habitual. Había una emoción extraña en sus ojos, como si estuviera viendo un fantasma. «Lo encontré en la puerta esta mañana», explicó Daniel. «Alguien lo abandonó aquí». Thalía se acercó lentamente como hipnotizada, y cuando vio el rostro del pequeño, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar rápidamente. «Es hermoso», murmuró Thalía, y su voz se quebró ligeramente. Daniel notó que sus manos temblaban mientras se acercaba al cesto, pero atribuyó su reacción a la sorpresa natural que cualquier persona tendría. «No sé qué hacer con él», admitió Daniel, sintiéndose extrañamente vulnerable al confesar su ignorancia. «No tengo experiencia con niños». Thalía lo miró con una expresión que él no supo interpretar. Había dolor en sus ojos, pero también algo más profundo, como un reconocimiento silencioso. «Yo sí sé cuidar bebés», dijo suavemente. «Tengo hermanos menores, he cuidado niños desde pequeña». Sin esperar respuesta se dirigió a la cocina y regresó con un vaso de agua tibia. «Primero necesitamos ver si tiene hambre o si necesita un cambio de pañal», explicó con naturalidad, como si cuidar bebés abandonados fuera parte de su rutina diaria. Daniel la observó con curiosidad creciente, mientras Thalía se movía con una seguridad y ternura que nunca había visto en ella. La pregunta que había comenzado a formarse en la mente de Daniel se desvaneció cuando el bebé comenzó a llorar suavemente. Thalía inmediatamente se inclinó sobre el cesto y levantó al niño con una naturalidad que dejó al empresario completamente impresionado. «Pequeñito, todo está bien», murmuró en voz baja, meciendo al bebé con un movimiento instintivo que parecía calmarlo inmediatamente. Daniel observó la escena con fascinación creciente. Nunca había visto a su empleada doméstica en una faceta tan maternal y cálida. «Necesita leche», dijo Thalía sin apartar la mirada del rostro del pequeño. «Y pañales, y ropa de cambio, y una cuna adecuada». Su lista era práctica pero también urgente, como si cada minuto que pasara fuera crucial para el bienestar del niño. Daniel sintió una extraña sensación en el pecho mientras la observaba. Había algo casi mágico en la manera en que el bebé se calmaba en sus brazos, como si la conociera, como si fuera donde pertenecía. «¿Dónde conseguimos todo eso?», preguntó Daniel, sorprendiéndose a sí mismo por usar la palabra «conseguimos» en lugar de «consigo». Era como si automáticamente hubiera incluido a Thalía en la solución de este dilema inesperado. «Hay una tienda de artículos para bebés a 10 minutos de aquí», respondió Thalía, aún meciendo suavemente al niño. «Pero, señor Daniel, ¿está seguro de que quiere involucrarse en esto?». La pregunta era válida y directa, pero algo en la manera en que Thalía la formuló hizo que Daniel se detuviera a reflexionar realmente. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Él era un hombre de negocios, no un trabajador social ni un salvador de niños abandonados. Su vida estaba perfectamente estructurada, cada minuto planeado, cada decisión calculada para maximizar beneficios. Un bebé no tenía lugar en esa ecuación. Era impredecible, demandante, completamente irracional. Pero mientras miraba al pequeño en los brazos de Thalía, algo dentro de él se removió. Tal vez era la manera en que el niño había aparecido específicamente en su puerta, como si el destino hubiera tomado la decisión por él, o tal vez era la confianza ciega de whoever había dejado al bebé ahí, creyendo que él haría lo correcto. «No puedo simplemente entregarlo a las autoridades», dijo Daniel en voz baja, más para sí mismo que para Thalía. «Al menos no sin intentar encontrar a sus padres primero». Thalía asintió lentamente, pero Daniel notó que algo cambió en su expresión cuando mencionó encontrar a los padres. Una sombra cruzó por sus ojos, tan rápida que casi la pasa por alto. «Claro, señor Daniel», murmuró. «Es lo correcto». Pero su voz sonaba extraña, como si las palabras le costaran trabajo. «Por ahora necesitamos cuidarlo adecuadamente»,
continuó, volviendo a mirar al bebé con esa ternura inexplicable. No podemos dejarlo así sin las cosas básicas que necesita. Daniel tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Vamos, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Compremos todo lo que necesite. Tú sabes qué buscar, yo me encargo de pagarlo. Talía lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo que él no pudo identificar. ¿De verdad, señor Daniel?, preguntó como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Está dispuesto a hacer esto por un bebé que ni siquiera conoce? La pregunta era justa, pero Daniel se dio cuenta de que ya había tomado la decisión en algún lugar profundo de su corazón. Alguien confió en mí lo suficiente como para dejar a este niño en mi puerta, respondió. No puedo traicionar esa confianza. El viaje a la tienda fue revelador de maneras que Daniel no esperaba. Talía cargaba al bebé con una naturalidad absoluta, como si hubiera nacido para eso. Sabía exactamente qué fórmula comprar, qué tipo de pañales, qué talla de ropa. Mientras Daniel pagaba una cuenta que fácilmente podría haber alimentado a una familia durante un mes, observó cómo Talía interactuaba con el niño, le hablaba en susurros dulces, le sonreía como si compartieran secretos privados, lo calmaba con pequeños sonidos que parecían tener un efecto mágico. «Parece que ya lo conoces», comentó Daniel mientras cargaban las bolsas de regreso al coche. Talía se tensó ligeramente, pero mantuvo su mirada en el bebé. «Los bebés son todos iguales», respondió, pero su voz sonaba forzada. «Necesitan amor y cuidado, nada más». Daniel sintió que había algo más en esa respuesta, pero no presionó. En cambio, se encontró observando la manera en que ella protegía instintivamente al niño del viento frío de octubre, como si fuera lo más natural del mundo. Había una gracia en sus movimientos, una seguridad que contrastaba completamente con su propia torpeza cuando intentó cargar al bebé por un momento. Era como si Talía hubiera sido diseñada específicamente para cuidar a esa criatura. De regreso en la mansión, Daniel observó cómo Talía transformaba uno de los cuartos de invitados en un espacio perfecto para el bebé. Con una eficiencia que lo impresionó, organizó la cuna, preparó biberones, dobló la ropita nueva con un cuidado meticuloso. «Has hecho esto antes», comentó Daniel, no como pregunta, sino como afirmación. Talía se detuvo por un momento, sus manos quietas sobre una pequeña manta azul. «Como le dije, señor Daniel, tengo hermanos menores», respondió, pero nuevamente su voz tenía esa calidad extraña, como si estuviera ocultando algo. Daniel decidió no insistir, pero una semilla de curiosidad había sido plantada en su mente. Mientras la observaba alimentar al bebé con una paciencia infinita, cantándole suavemente en voz baja, se dio cuenta de que había algo profundamente hermoso en la escena. Por primera vez en años, su casa se sentía como un hogar real, llena de vida y propósito más allá de las transacciones comerciales y las reuniones de negocios. «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Daniel súbitamente. Talía levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «¿Llamarlo? Necesita un nombre», explicó Daniel. «No podemos simplemente llamarlo el bebé para siempre». Talía sonrió por primera vez desde esa mañana, y fue como ver el sol salir después de una larga noche. «Santiago», dijo sin dudarlo un instante. La rapidez con que Talía había elegido el nombre Santiago resonaba en la mente de Daniel como una campana que no dejaba de sonar. Era como si el nombre hubiera estado esperando en sus labios, listo para ser pronunciado en el momento exacto. «Santiago», repitió Daniel, probando cómo sonaba en su propia voz. «Es un nombre fuerte, me gusta». Observó cómo los ojos de Talía se iluminaron cuando él aprobó su elección, como si su opinión fuera tremendamente importante para ella. Durante los siguientes días, Daniel intentó mantener su rutina normal de trabajo, pero descubrió que era prácticamente imposible concentrarse. Su mente constantemente regresaba a la imagen de Santiago, durmiendo pacíficamente en la cuna improvisada, o a los sonidos suaves que Talía hacía para calmarlo cuando lloraba. Había contratado una niñera profesional para que viniera durante el día, pero por alguna razón Santiago siempre parecía más tranquilo cuando Talía estaba cerca.
La niñera, una mujer mayor con excelentes referencias, había comentado más de una vez lo inusual que era esa conexión. Que es como si ya se conocieran, había dicho, sin saber lo profético de su observación. Daniel comenzó a llegar más temprano a casa cada tarde, ansioso por saber cómo había pasado Santiago el día. Era viernes por la tarde cuando Daniel encontró a Thalía en la cocina, preparando un biberón con la precisión de alguien que había hecho esa tarea miles de veces. Santiago estaba en sus brazos, completamente calmado y mirándola con esos ojos grandes y curiosos que parecían absorber cada uno de sus movimientos. «Señor Daniel», comenzó Thalía, y había algo diferente en su voz, una determinación que él nunca había escuchado antes. «Necesito hablar con usted sobre algo importante». Daniel sintió una punzada de preocupación, temiendo que fuera a renunciar justo cuando Santiago había comenzado a formar parte de su rutina diaria. «Por supuesto, Thalía. ¿Qué sucede?» Ella tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo valor para algo muy importante. «He estado pensando en la situación de Santiago», comenzó, meciendo suavemente al bebé. «La niñera es muy buena, pero él necesita cuidado constante, especialmente durante las noches. Los bebés no entienden de horarios de trabajo». Daniel asintió. Había notado las ojeras bajo sus ojos durante la última semana, despertándose cada vez que Santiago lloraba en las madrugadas. «¿Qué sugieres?», preguntó, aunque algo en su interior ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «Me gustaría mudarme aquí», dijo Thalía, las palabras saliendo en un torrente rápido, como si hubiera estado practicándolas durante días. «Hay una habitación junto al cuarto de Santiago que podría usar. Podría cuidarlo durante las noches y estar disponible cuando me necesite durante el día». Daniel la miró con sorpresa genuina, no porque la idea fuera descabellada, sino porque secretamente había estado deseando exactamente esa solución. «¿Estás segura?», preguntó. «Sería un cambio enorme para ti. Ya no tendrías tu privacidad, tu vida independiente». Thalía miró hacia abajo, hacia Santiago, que había comenzado a quedarse dormido en sus brazos. «Señor Daniel», murmuró, «este pequeñito me necesita. Y yo...». Se detuvo como si estuviera a punto de decir algo más personal, pero se controló. «Yo creo que puedo hacer una diferencia real en su vida». Daniel estudió su rostro cuidadosamente, notando la pasión genuina en sus palabras. Había algo más profundo aquí, algo que ella no estaba diciendo, pero la sinceridad de su deseo de ayudar era innegable. «¿Qué hay de tu familia? ¿Tus propios planes?». La pregunta pareció tocar un punto sensible, porque Thalía apartó la mirada rápidamente. «Mi familia entenderá», respondió. «Y en cuanto a planes, es bueno, cuidar de Santiago se siente como el plan más importante que he tenido nunca». La honestidad cruda en su voz tocó algo profundo en Daniel. Durante años había estado rodeado de personas que querían algo de él, dinero, contactos, oportunidades. Pero aquí estaba Thalía, pidiendo la oportunidad de asumir más responsabilidad, más trabajo, sin pedir nada extra a cambio, excepto la chance de cuidar mejor a un bebé que técnicamente no era responsabilidad de ninguno de los dos. «Hablas de él como si fuera...». Daniel se detuvo, no estando seguro de cómo terminar esa oración. «¿Como si fuera qué?», preguntó Thalía, aunque había una tensión en su voz que sugería que sabía exactamente lo que él estaba pensando. «Como si fuera tuyo», terminó Daniel suavemente. El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones no expresadas. Thalía miró hacia Santiago, quien dormía pacíficamente, completamente ajeno a la conversación que estaba determinando su futuro. «Todos los niños merecen ser amados como si fueran propios», respondió finalmente, y aunque era una respuesta hermosa, Daniel sintió que había layers de significado que él no estaba captando completamente. «¿Cuándo te gustaría mudarte?», preguntó, y la sonrisa que iluminó el rostro de Thalía fue como ver florecer una rosa en pleno invierno. «¿De verdad está de acuerdo?», susurró, como si no pudiera creer su suerte. «Más que de acuerdo», respondió Daniel. «Creo que es exactamente lo que Santiago necesita». Esa misma tarde, Daniel ayudó a Thalía a traer sus pocas pertenencias desde el pequeño apartamento
que compartía con otras 2 chicas en un barrio menos privilegiado de Madrid. Se sorprendió por lo poco que tenía: una maleta con ropa, algunos libros, una foto familiar y, curiosamente, una pequeña manta de bebé que parecía muy usada pero cuidadosamente conservada. ¿Es de cuando cuidabas a tus hermanos?, preguntó Daniel, señalando la manta. Talía la agarró rápidamente, sosteniéndola contra su pecho. Sí, respondió, pero su voz sonaba distante. Es especial para mí. Daniel notó cómo sus dedos acariciaban la suave tela, como si fuera un talismán de algún tipo. Mientras instalaban sus cosas en la habitación que estaría junto al cuarto de Santiago, Daniel se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su casa. Ya no era solo su espacio personal, ahora era un hogar compartido, un lugar donde se estaba creando algo parecido a una familia. Talía, dijo mientras ella colgaba su poca ropa en el armario, quiero que sepas que aprecio enormemente lo que estás haciendo. Santiago tiene suerte de tenerte. Ella se volvió hacia él, y por un momento, Daniel vio algo vulnerable y profundamente agradecido en sus ojos. No, señor Daniel, respondió suavemente. El afortunado soy yo. Había una intensidad en sus palabras que hizo que Daniel se preguntara qué exactamente significaba Santiago para ella y por qué sentía que tenía tanta suerte de poder cuidarlo. La pregunta que había plantado Talía con su respuesta se intensificó durante los días siguientes, mientras Daniel observaba una transformación extraordinaria en su hogar. Santiago parecía florecer bajo el cuidado constante de Talía de una manera que iba más allá de la simple mejora en su rutina alimenticia y de sueño. Era como si hubiera encontrado exactamente donde pertenecía, y Talía se movía por la casa con una serenidad y propósito que Daniel nunca había visto en ella antes. Cada mañana, Daniel despertaba con los sonidos suaves de Talía cantándole a Santiago, melodías dulces que parecían venir de algún lugar muy profundo de su alma. No eran simplemente canciones de cuna genéricas, sino melodías que sonaban personales, íntimas, como si hubieran sido creadas específicamente para ese bebé. Cuando Daniel bajaba a desayunar, siempre encontraba la misma escena hermosa: Talía alimentando a Santiago mientras le hablaba en voz baja, contándole sobre el día que tenían por delante, sobre las cosas que verían juntos, sobre lo especial que era. Santiago, por su parte, parecía absorber cada palabra, cada sonrisa, cada caricia, como si entendiera perfectamente que estaba recibiendo algo extraordinario. Daniel comenzó a quedarse un poco más cada mañana antes de ir al trabajo, fascinado por esta rutina matutina que se había vuelto el momento más hermoso de su día. Lo que más intrigaba a Daniel era la naturalidad absoluta con que Talía anticipaba cada necesidad de Santiago. Antes de que el bebé pudiera siquiera comenzar a inquietarse, ella ya sabía si tenía hambre, sueño o simplemente necesitaba ser mecido. Era como si tuviera un sexto sentido específicamente calibrado para ese niño. ¿Cómo sabe siempre lo que necesita?, le preguntó Daniel una tarde, mientras observaba cómo Talía calmaba a Santiago con solo cambiar la manera en que lo sostenía. Talía se ruborizó ligeramente, como si la hubieran descubierto en algo secreto. Supongo que algunas personas son naturalmente buenas con los niños, respondió, pero Daniel notó que evitaba su mirada directa. No es solo eso, insistió Daniel. Es como si pudieras leer su mente. Nunca he visto nada igual. Talía sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. Los bebés no son tan complicados, señor Daniel. Solo necesitan amor incondicional y atención constante. Pero mientras decía esto, Daniel notó cómo sus dedos trazaban automáticamente la mejilla de Santiago, un gesto tan íntimo y natural que parecía inconsciente. ¿Tú has querido tener hijos?, preguntó Daniel súbitamente, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta personal. Talía se tensó visiblemente, y por un momento, Daniel vio algo parecido al dolor cruzar por su rostro. Todos queremos cosas que no siempre podemos tener, respondió Talía, y su voz se había vuelto más quieta, más cuidadosa. Pero a veces, Dios nos da oportunidades de amar de maneras que no esperábamos.
Daniel sintió que había tocado algo profundo y posiblemente doloroso, así que decidió no presionar más. Pero la respuesta de Thalía se quedó con él, porque había sonado menos como una filosofía general y más como una experiencia personal muy específica. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a observar más cuidadosamente los pequeños detalles de la interacción entre Thalía y Santiago. Notó cómo ella instintivamente protegía su cabecita cuando lo levantaba, cómo conocía exactamente la temperatura que él prefería en sus biberones, cómo parecía saber cuándo estaba a punto de despertarse de sus siestas. Pero más que eso, Daniel notó las pequeñas lágrimas que a veces aparecían en los ojos de Thalía cuando creía que nadie la estaba observando, especialmente cuando Santiago dormía y ella se quedaba mirándolo con una expresión que Daniel solo podía describir como de anhelo profundo y amor incondicional. Era la mirada de alguien que amaba intensamente, pero que también estaba cargando algún tipo de dolor silencioso. Daniel comenzó a preguntarse qué historia personal se escondía detrás de esa devoción tan extraordinaria. Una noche, Daniel bajó a la cocina por un vaso de agua y escuchó la voz suave de Thalía viniendo del cuarto de Santiago. Se acercó silenciosamente, no para espiar, sino porque la melodía que estaba cantando era tan hermosa que se sintió atraído por ella. «Duerme, mi amor», cantaba suavemente, «que mañana será un nuevo día lleno de aventuras. Mamá está aquí, siempre estará aquí, cuidándote y protegiéndote». Daniel se detuvo en seco. Había escuchado correctamente. Había dicho «mamá». Se acercó más tratando de escuchar mejor sin hacer ruido. «Perdona a mamá por no poder tenerte conmigo desde el principio», continuaba la voz de Thalía, ahora claramente quebrada por la emoción. «Pero ahora estamos juntos y eso es lo que importa». Daniel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sus pensamientos se aceleraron, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible? ¿Podía Thalía ser realmente la madre de Santiago? Pero eso significaría que ella había sido quien lo abandonó en su puerta, que había estado actuando todo este tiempo, que había estado viviendo una mentira elaborada justo bajo sus narices. Daniel se sintió mareado con la revelación, su mente corriendo entre la incredulidad y una extraña sensación de que todo finalmente comenzaba a tener sentido. La conexión instantánea, el conocimiento intuitivo, las lágrimas silenciosas, la devoción absoluta, todo apuntaba hacia una verdad que había estado frente a él todo el tiempo. Regresó silenciosamente a su habitación, pero el sueño era imposible. Su mente no podía parar de procesar esta nueva información y todas sus implicaciones. Si Thalía era realmente la madre de Santiago, ¿por qué lo había abandonado? ¿Y por qué había elegido específicamente su puerta? ¿Había planeado todo esto desde el principio? Daniel se sentía herido por la engaño, pero al mismo tiempo no podía negar que había visto con sus propios ojos cuánto amaba Thalía a Santiago. Si era su madre, entonces su dolor y su devoción eran completamente auténticos, lo cual de alguna manera hacía la situación aún más compleja. ¿Qué circunstancias habrían llevado a una madre que claramente adoraba a su hijo a abandonarlo de esa manera? Daniel pensó en la nota que había encontrado con Santiago. «No tengo otra opción». Ahora esas palabras tenían un peso completamente diferente. No eran las palabras de un extraño desesperado, sino el llanto de una madre que se había visto forzada a tomar una decisión imposible. Mientras yacía en la oscuridad, Daniel se dio cuenta de que a pesar del shock y la sensación de haber sido engañado, lo que más sentía era compasión. Cualquiera que fueran las circunstancias que habían llevado a Thalía a esa decisión desesperada, era claro que había estado sufriendo enormemente. Todo entre ellos. La decisión de qué hacer con su nueva sospecha atormentó a Daniel durante días enteros. Pero algo inesperado comenzó a suceder mientras luchaba internamente con la revelación. Cada vez que veía a Thalía cuidando a Santiago con esa devoción absoluta, cada vez que observaba la manera en que el bebé se calmaba instantáneamente en sus brazos, Daniel sentía algo que nunca había experimentado antes. Un deseo profundo de proteger a ambos. No importaba cuáles fueran las circunstancias,
que habían llevado a esta situación. Lo que veía frente a él era una madre amando a su hijo con cada fibra de su ser y un bebé floreciendo bajo ese amor incondicional. Por primera vez en su vida adulta, Daniel comenzó a entender lo que significaba realmente formar parte de algo más grande que él mismo. Su rutina diaria empezó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. En lugar de salir inmediatamente al trabajo, comenzó a quedarse más tiempo en las mañanas, observando cómo Talía alimentaba a Santiago, cómo le hablaba, cómo lo mecía para que se durmiera. Y para su propia sorpresa, comenzó a participar más activamente en estos rituales matutinos. ¿Puedo ayudar?, preguntó una mañana extendiendo sus brazos hacia Santiago. Talía lo miró con sorpresa, pero le entregó al bebé con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Cargar a Santiago por primera vez fue una experiencia que Daniel nunca olvidaría. El pequeño era tan ligero, tan frágil, pero al mismo tiempo tan perfectamente formado. Sus manitas se cerraron automáticamente alrededor del dedo de Daniel, y cuando abrió sus ojitos marrones y lo miró directamente, Daniel sintió algo cambiar fundamentalmente en su corazón. «Hola, pequeño Santiago», murmuró, sorprendiéndose por la ternura en su propia voz. «Soy Daniel. He estado cuidándote junto con Talía». Santiago lo estudió con esa seriedad intensa que tienen los bebés, como si estuviera evaluando a esta nueva persona en su mundo. Luego, para sorpresa de todos, sonrió una pequeña sonrisa que derritió completamente las defensas que Daniel había construido durante 35 años. «Le gustas», dijo Talía suavemente, y Daniel notó que había lágrimas en sus ojos mientras observaba la interacción. Es raro que se sienta tan cómodo con personas nuevas. Daniel miró hacia ella y por un momento compartieron una sonrisa que se sentía increíblemente íntima y natural. Era como si los tres hubieran sido diseñados para encajar perfectamente juntos, como piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado sus lugares correctos. Daniel se sintió abrumado por una sensación de pertenencia que nunca había conocido antes. Durante las siguientes semanas, Daniel descubrió un lado de sí mismo que no sabía que existía. Se encontró llegando a casa más temprano cada día, ansioso por pasar tiempo con Santiago y Talía. Aprendió a cambiar pañales, aunque Talía siempre estaba cerca para guiarlo con paciencia infinita. Aprendió a preparar biberones a la temperatura exacta, a reconocer los diferentes tipos de llanto de Santiago, a mecerlo de la manera específica que lo calmaba. «Tienes talento natural para esto», le dijo Talía una tarde, mientras Daniel exitosamente logró que Santiago se durmiera después de una sesión particularmente difícil de llanto. «¿Tú crees?», preguntó Daniel sorprendido por lo mucho que su aprobación significaba para él. «Nunca pensé que tendría instintos paternales». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente y se dio cuenta de lo que había implicado. Paternales. Estaba comenzando a sentirse como el padre de Santiago, a pesar de saber que probablemente no lo era biológicamente. Talía se quedó muy quieta por un momento, y cuando Daniel la miró, vio una emoción compleja en sus ojos, gratitud, esperanza y algo que parecía casi como alivio. «Santiago tiene mucha suerte», murmuró, «de haber encontrado a alguien como usted. ¿Te está gustando esta historia? Dale like al video y compártelo con alguien que necesite creer en los milagros del amor». Las tardes se convirtieron en el momento más preciado del día para Daniel. Después del trabajo, encontraba a Talía y Santiago en el jardín cuando el clima lo permitía, o en la sala principal cuando hacía frío. Talía le contaría sobre el día que habían tenido juntos, los pequeños progresos que Santiago había hecho, las nuevas expresiones que había mostrado. Daniel se encontró fascinado por estos reportes detallados, colgando de cada palabra como si fueran las noticias más importantes del mundo, y gradualmente comenzó a contribuir con sus propias observaciones. «¿Notaste cómo sonríe más cuando escucha música clásica?», preguntó una tarde. «Y ayer, cuando te vio entrar al cuarto, sus ojitos se iluminaron completamente». Talía asintió entusiasmada,
claramente encantada de que Daniel estuviera prestando tanta atención a los detalles de la personalidad emergente de Santiago. «Es un bebé muy inteligente», dijo con orgullo maternal que ya no trataba de esconder completamente. «Puedo ver que va a ser especial». Daniel estudió su rostro mientras decía esto, viendo el amor puro e incondicional que irradiaba de cada uno de sus gestos. Sin importar cuáles fueran los secretos que ella estaba guardando, no había duda de que amaba a Santiago con todo su corazón. Y Daniel estaba comenzando a entender que él también estaba desarrollando esos mismos sentimientos. Una noche, mientras Daniel trabajaba en su estudio casero, escuchó a Santiago llorando. Automáticamente se levantó para ir a ayudar, pero se detuvo cuando escuchó la voz suave de Talía, calmándolo. En lugar de regresar a su trabajo, se encontró caminando hacia el sonido, atraído por la calidez y la paz que siempre parecían rodear a los dos. Los encontró en la mecedora que Daniel había comprado especialmente para el cuarto de Santiago. Talía cantando suavemente, mientras el bebé se relajaba gradualmente en sus brazos. La escena era tan perfectamente maternal, tan llena de amor y tranquilidad, que Daniel se sintió como si estuviera observando algo sagrado. «¿Necesitan algo?», preguntó suavemente, no queriendo interrumpir, pero también sin poder alejarse. Talía levantó la mirada y le sonrió, una sonrisa que lo invitaba a unirse a este momento íntimo. «Solo estamos teniendo nuestra charla nocturna», murmuró. «¿Le gustaría acompañarnos?». Daniel se acercó y se sentó en la alfombra junto a la mecedora, sintiendo una paz profunda que nunca había experimentado en todos sus años de éxito empresarial. «¿De qué hablan en estas charlas nocturnas?», preguntó, genuinamente curioso. Talía miró hacia Santiago, quien ahora estaba completamente calmado y parecía estar escuchando atentamente. «Le cuento sobre lo afortunado que es», respondió, «de tener a alguien como usted que lo quiere tanto». Daniel sintió su corazón acelerarse, porque en esas palabras escuchó algo que sonaba peligrosamente parecido a una confesión de amor, no solo por Santiago, sino por la familia que los tres estaban formando sin siquiera darse cuenta. La confesión implícita en las palabras de Talía resonó en la mente de Daniel durante días, creando una tensión dulce pero compleja entre ellos que ninguno de los dos parecía saber cómo abordar directamente. Daniel comenzó a notar cosas sobre Talía que había pasado por alto durante los 2 años que había trabajado para él. La manera en que se mordía el labio cuando estaba concentrada, cómo sus ojos se iluminaban cuando sonreía genuinamente, la gracia natural con que se movía por la casa. Pero más que eso, comenzó a ver la profundidad de su carácter, su capacidad infinita para el sacrificio silencioso, su inteligencia natural que había sido subestimada debido a su posición como empleada doméstica. Una tarde, mientras ella leía un cuento a Santiago, Daniel se dio cuenta de que había estado observándola con una intensidad que iba mucho más allá de la simple admiración por sus habilidades maternales. Había algo magnético en la manera en que se entregaba completamente a cada momento con Santiago, como si nada más en el mundo existiera cuando estaba cuidándolo. «Es una historia hermosa», comentó Daniel cuando ella terminó de leer. «¿Dónde aprendiste a narrar tan bien?». Talía se ruborizó ligeramente. «Siempre me han gustado las historias», respondió. «Cuando era niña, soñaba con ser maestra». La admisión era pequeña, pero reveló layers de sueños y aspiraciones que Daniel nunca había considerado que ella pudiera tener. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Daniel genuinamente interesado. «¿Por qué no te convertiste en maestra?». La pregunta pareció tocar algo sensible, porque Talía apartó la mirada y se concentró en acomodar las mantas de Santiago. «La vida no siempre nos permite seguir nuestros sueños», respondió con una melancolía que Daniel no había escuchado en su voz antes. «A veces tenemos que tomar decisiones más prácticas, más seguras». Daniel sentía que había más en esa historia, mucho más, pero también entendía que presionar podría hacer que ella se cerrara completamente. En lugar de eso, decidió compartir algo de sí mismo. «Yo tampoco seguí mi sueño original», admitió. «Quería ser arquitecto, diseñar espacios hermosos donde las familias pudieran crear recuerdos felices. En cambio,
Terminé construyendo edificios comerciales y acumulando riqueza. Thalía lo miró con sorpresa, claramente no esperando esa revelación personal. ¿Se arrepiente?, preguntó suavemente. Daniel consideró la pregunta cuidadosamente mientras observaba a Santiago dormido en los brazos de Thalía. Antes de que llegara Santiago hubiera dicho que no, respondió. Pero ahora me doy cuenta de que toda esa riqueza no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirla. Las palabras crearon un silencio cargado de emociones no expresadas, y Daniel se dio cuenta de que estaba hablando tanto de Santiago como de Thalía. Durante las siguientes semanas, Daniel comenzó a notar un patrón preocupante en el comportamiento de Thalía. Aunque seguía siendo devota y cariñosa con Santiago, había momentos en que la encontraba llorando silenciosamente, especialmente tarde en la noche, cuando pensaba que él estaba dormido. Una noche, bajó a la cocina por agua y la encontró sentada a la mesa, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba una fotografía que sostenía en sus manos. Cuando ella lo vio, rápidamente secó sus lágrimas y escondió la fotografía. «Perdón, señor Daniel», murmuró. No quería despertarlo. Pero Daniel había visto suficiente de la imagen para darse cuenta de que era una ecografía, la foto borrosa de un bebé aún no nacido. Su corazón se aceleró mientras las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar aún más claramente. «Thalía», dijo suavemente, acercándose a ella, «¿estás bien? Te he visto triste últimamente». Ella asintió rápidamente, pero sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Solo estoy cansada», mintió, pero su voz se quebró ligeramente. Cuidar un bebé es agotador. Daniel sabía que había más en su tristeza que simple fatiga, pero también sabía que forzarla a hablar podría hacer que se alejara tanto de él como de Santiago. En lugar de eso, hizo algo que la sorprendió completamente. La abrazó. El abrazo comenzó como un gesto de consuelo, pero se transformó en algo más profundo cuando Thalía se relajó contra él y comenzó a llorar en serio. Daniel la sostuvo mientras sollozaba, sintiendo su dolor como si fuera propio, deseando desesperadamente poder hacer algo para aliviar cualquier carga que estuviera llevando. «Todo va a estar bien», le susurró, acariciando suavemente su cabello. «No tienes que cargar sola con lo que sea que te esté doliendo». Thalía se aferró a él como si fuera un salvavidas, y Daniel se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que alguien no la consolaba de esta manera. «Usted no entiende», murmuró contra su pecho. «He hecho cosas, he tomado decisiones que lastimaron a la persona que más amo en el mundo». Las palabras confirmaron las sospechas de Daniel, pero en lugar de sentirse traicionado, sintió una compasión aún más profunda por ella. «Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos», respondió suavemente. «Pero lo que importa es el amor que mostramos ahora en este momento». Thalía levantó la mirada hacia él, y en sus ojos, Daniel vio una vulnerabilidad tan raw, tan honesta, que sintió como si estuviera viendo directamente a su alma. «¿De verdad lo cree?», preguntó, y había tanta esperanza desesperada en su voz que Daniel sintió su corazón romperse un poco. «Lo creo completamente», respondió, y supo que era la verdad más sincera que había dicho jamás. Esa noche marcó un punto de inflexión en la relación entre Daniel y Thalía. Aunque ella nunca había confesado directamente su secreto y él nunca había confrontado sus sospechas, había un entendimiento silencioso entre ellos que había profundizado su conexión inmensurablemente. Daniel comenzó a ver lágrimas diferentes en los ojos de Thalía cuando miraba a Santiago. Ya no solo lágrimas de dolor y arrepentimiento, sino también lágrimas de gratitud y esperanza. Y él comenzó a darse cuenta de que sus propios sentimientos hacia ambos habían evolucionado hacia algo que nunca había experimentado antes. No era solo amor paternal por Santiago, aunque eso ciertamente estaba presente. Y no era solo atracción romántica hacia Thalía, aunque también había elementos de eso. Era algo más complejo y completo, el deseo profundo de proteger y cuidar a ambos, de ser la fuerza estable y amorosa en sus vidas que les permitiera sanar y florecer. Una tarde,
Mientras observaba a Thalía enseñándole a Santiago a seguir un juguete colorido con sus ojos, Daniel se dio cuenta de una verdad que lo sorprendió por su claridad. Quería que los tres fueran una familia real, no solo por circunstancia, sino por elección consciente. Quería despertar cada mañana sabiendo que estaba cuidando a las dos personas más importantes en su vida. Quería que Santiago creciera llamándolo papá, y quería que Thalía supiera que era amada y valorada por exactamente quién era, secretos y todo. La verdad que había estado flotando entre Daniel y Thalía como una sombra silenciosa, finalmente encontró su momento para emerger en una noche particularmente silenciosa de noviembre. Daniel había estado trabajando tarde en su estudio, revisando contratos que normalmente habrían capturado toda su atención, pero que ahora parecían completamente irrelevantes comparados con los pensamientos que ocupaban constantemente su mente. Había pasado 2 meses desde que Santiago había llegado a sus vidas, y durante ese tiempo, Daniel había experimentado una transformación tan profunda que a veces no reconocía al hombre que había sido antes. Sus prioridades habían cambiado completamente. Donde antes solo existían números, ganancias y adquisiciones, ahora había sonrisas de bebé, canciones de cuna y momentos de intimidad doméstica que valían más que todos sus éxitos comerciales combinados. Eran casi las 11 de la noche cuando escuchó los sonidos suaves de Santiago despertando en su cuarto, seguidos por los pasos silenciosos de Thalía moviéndose para atenderlo. Daniel sonrió involuntariamente, pensando en cómo esos sonidos nocturnos se habían convertido en la banda sonora de su hogar. Sin pensarlo conscientemente, guardó sus documentos y decidió ir a asegurar de que todo estuviera bien, aunque sabía perfectamente que Thalía tenía la situación completamente bajo control. Mientras caminaba silenciosamente por el pasillo hacia el cuarto de Santiago, Daniel pudo escuchar la voz suave de Thalía hablándole al bebé. Al principio asumió que eran las palabras reconfortantes usuales que siempre le dirigía cuando lo calmaba durante la noche. Pero mientras se acercaba más, las palabras específicas comenzaron a llegar más claramente a sus oídos, y lo que escuchó hizo que se detuviera completamente en seco. «Mi amor, mi pequeño príncipe», susurraba Thalía con una ternura que traspasó el corazón de Daniel. «Mamá está aquí, siempre va a estar aquí contigo ahora». Daniel sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Aunque había sospechado la verdad durante semanas, escucharla confirmada tan directamente lo dejó temporalmente sin aliento. «Perdón, mi niño hermoso», continuaba la voz quebrada de Thalía. «Perdón por esos primeros días cuando mamá no pudo estar contigo, pero Dios nos dio un milagro, ¿verdad? Nos puso en el lugar perfecto, con la persona perfecta que nos iba a cuidar a los dos». Daniel se apoyó contra la pared, su mente corriendo para procesar completamente lo que estaba escuchando. No era solo la confirmación de que Thalía era la madre de Santiago, sino también la revelación de que ella había orquestado específicamente que Santiago fuera encontrado por él. La realización fue simultáneamente impactante y profundamente conmovedora. «Tu papá Daniel es tan bueno con nosotros», continuaba Thalía, y Daniel sintió su corazón saltar al escuchar cómo se refería a él. «Él no sabe que yo sé cuánto nos ama ya, pero mamá puede verlo en sus ojos cada vez que te mira, cada vez que me mira a mí también». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Daniel mientras escuchaba esta confesión nocturna que nunca había estado destinada para sus oídos. «Mamá cometió errores, pequeñito. Mamá tuvo miedo y tomó decisiones que lastimaron a toda nuestra familia. Pero ahora tenemos una segunda oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de ser la familia que siempre soñé que seríamos». Daniel cerró los ojos, abrumado por la complejidad de emociones que se arremolinaban en su pecho. Había dolor por el engaño, sí, pero más que eso había una comprensión profunda de la desesperación que debía haber sentido Thalía para tomar una decisión tan drástica. Y debajo de todo eso, había una ternura inmensa por esta mujer joven que había sacrificado todo por darle a su hijo la mejor vida posible. «Sé que algún día voy a tener que decirle la verdad a papá Daniel», susurró Thalía.
pero tengo tanto miedo de que nos mande lejos cuando sepa que le mentí. Tengo miedo de perder la única familia real que hemos tenido jamás. Daniel sintió como si su corazón se fuera a romper escuchando el miedo en la voz de Talía. Sin pensar en las consecuencias, dio un paso hacia la habitación, pero luego se detuvo. Esta era una conversación privada entre madre e hijo, un momento sagrado que él no tenía derecho de interrumpir. Pero también sabía que no podía simplemente pretender que no había escuchado nada. La verdad estaba finalmente en el aire entre ellos y tendría que ser enfrentada. Prometo que voy a encontrar la manera de decirle, continuó Talía, porque él merece saber la verdad y porque yo lo amo, Santiago. Amo a papá Daniel de una manera que nunca pensé que sería posible, no solo por lo bueno que ha sido contigo, sino por el hombre increíble que es, y tengo miedo de que cuando sepa quién soy realmente, va a dejar de verme de la manera en que me mira ahora. Daniel tuvo que apoyarse más fuertemente contra la pared, abrumado por esta confesión de amor que hacía que todo su mundo se reorganizara. Durante semanas había estado luchando con sus propios sentimientos crecientes hacia Talía, preguntándose si era apropiado, si era real, si podría ser correspondido. Ahora sabía que sus sentimientos no solo eran correspondidos, sino que habían estado creciendo en paralelo con los de ella. Mañana voy a ser valiente, prometió Talía. Mañana voy a decirle la verdad y vamos a ver si nuestro milagro puede continuar o si tengo que encontrar otra manera de cuidarte. Daniel sabía que no podía esperar hasta mañana. La verdad que había estado esperando por tanto tiempo, finalmente tenía que ser enfrentada esa misma noche. Santiago había vuelto a quedarse dormido, y Daniel escuchó a Talía moverse silenciosamente por la habitación, probablemente acomodando las mantas y asegurándose de que todo estuviera perfecto para que su hijo durmiera cómodamente. Daniel esperó unos minutos más, dándole tiempo para terminar su rutina nocturna antes de tocar suavemente en la puerta del cuarto. «¿Talía?», susurró. «¿Estás despierta?». La puerta se abrió después de un momento, y Talía apareció con expresión sorprendida y ligeramente preocupada. «Señor Daniel», murmuró. «¿Está todo bien? ¿Lo desperté?». Daniel estudió su rostro en la luz tenue del pasillo, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, el amor maternal que aún irradiaba de haber estado con Santiago, y la belleza natural que había estado ignorando durante 2 años. «Todo está bien», respondió suavemente, «pero necesitamos hablar». Algo en su tono debe haber alertado a Talía, porque Daniel vio un flash de pánico cruzar por sus ojos. «¿Hablar de qué?», preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía exactamente de qué. «De Santiago», dijo Daniel gentilmente, «de ti, de nosotros, de la verdad que ambos hemos estado evitando». Talía se puso completamente pálida y Daniel vio sus manos comenzar a temblar. «No sé de qué está hablando», susurró, pero su voz se quebró al decirlo. Daniel extendió su mano hacia ella, no amenazadoramente, sino con ternura. «Sí sabes», respondió. «Y yo también sé. Y es hora de que dejemos de pretender». Talía lo miró con ojos llenos de lágrimas y miedo, sabiendo que el momento que había estado temiendo y esperando finalmente había llegado. Talía se quedó congelada en el umbral del cuarto de Santiago, mirando a Daniel con una mezcla de terror y alivio que reflejaba perfectamente el conflicto que había estado viviendo durante meses. Sus manos temblaron mientras se aferraba al marco de la puerta, como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Por favor», susurró y su voz se quebró completamente. «Por favor, no nos separes. Haré cualquier cosa, pero por favor no separes a Santiago de mí». Las palabras salieron en un torrente desesperado, como si hubiera estado practicándolas durante semanas. Daniel sintió su corazón romperse al ver el pánico absoluto en sus ojos, la manera en que instintivamente se posicionó entre él y la habitación de Santiago, como si fuera a proteger a su hijo incluso de él. «Talía», dijo suavemente, extendiendo sus manos en un gesto de paz, «no voy a separarte de Santiago, jamás haría eso». Pero ella estaba demasiado asustada para escuchar realmente sus palabras. «Sé que mentí», continuó.
las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Sé que debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía tanto miedo de que si sabías que era su madre, no me dejarías quedarse contigo. Daniel se acercó un paso más, moviéndose lentamente para no asustarla más. Cuéntame la verdad ahora, dijo gentilmente. Cuéntame todo, y prometemos que vamos a encontrar una solución juntos. La invitación a confesar pareció romper la última barrera de resistencia de Thalía. Se deslizó hasta sentarse en el suelo del pasillo, como si sus piernas no pudieran sostenerla más, y Daniel inmediatamente se sentó frente a ella, cerca pero no invasivamente. Santiago es mi hijo, comenzó, como si las palabras fueran físicamente dolorosas de pronunciar. Lo tuve hace 3 meses, y desde el momento en que nació, supe que lo amaba más que a mi propia vida. Daniel asintió, animándola a continuar sin interrumpir. El padre de Santiago desapareció en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Me dejó completamente sola, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Su voz se volvió más firme mientras continuaba, como si hablar de su dolor le diera fuerza paradójicamente. Trabajé durante todo mi embarazo, ahorrando cada peso que podía, pero cuando Santiago nació, me di cuenta de que no tenía suficiente para darle lo que necesitaba. Mi apartamento era diminuto, húmedo, en un barrio peligroso. No tenía dinero para comida adecuada para mí, mucho menos para fórmula de bebé de calidad. Daniel escuchó cada palabra con atención completa, comenzando a entender la desesperación que la había llevado a tomar una decisión tan extrema. Durante 2 años trabajando para usted, continuó Thalía, había visto qué tipo de hombre era realmente. Veía cómo trataba a las personas, cómo era justo y generoso incluso cuando creía que nadie estaba mirando, y pensé que tal vez, si alguien iba a cuidar a Santiago mejor de lo que yo podía, sería usted. Entonces lo planificaste, dijo Daniel, no como acusación sino como confirmación de su entendimiento. Thalía asintió miserablemente. Lo planifiqué todo. Sabía exactamente a qué hora salía usted cada mañana. Sabía que encontraría el cesto antes que nadie más. Puse esa nota rogándole que lo cuidara porque sabía que usted tenía un buen corazón, incluso si no lo mostraba a menudo. Sus manos se retorcían en su regazo mientras hablaba, reviviendo claramente la agonía de esa decisión. Pero en el momento en que puse ese cesto en sus escalones, supe que había cometido el error más grande de mi vida. En cuanto caminé hacia mi apartamento vacío, sin Santiago, pensé que iba a morir del dolor. Daniel sintió lágrimas formarse en sus propios ojos mientras imaginaba a esta joven madre caminando sola después de abandonar a su bebé. ¿Por qué no regresaste inmediatamente?, preguntó suavemente. Porque pensé que sería egoísta, respondió Thalía. Santiago se veía tan calmado en sus brazos esa primera mañana, y yo sabía que usted podría darle cosas que yo nunca podría: seguridad financiera, educación, oportunidades. Pensé que lo correcto era alejarme y dejarlo ser feliz. Su voz se quebró completamente. Pero no pude. No pude estar lejos de él ni siquiera por un día completo. Así que cuando usted necesitó más ayuda con él, rogué por la oportunidad de quedarme cerca. Y yo nunca sospeché nada porque eras tan buena actuando, dijo Daniel. Pero había admiración en su voz, no reproches. No era actuación, protestó Thalía rápidamente. Mi amor por Santiago, mi gratitud hacia usted, mi deseo de cuidar a ambos. Todo eso era completamente real. Lo único que estaba ocultando era mi identidad como su madre. Daniel estudió su rostro cuidadosamente, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos. ¿Y cuándo planeabas decirme la verdad?, preguntó. Todos los días, admitió Thalía. Cada día me decía a mí misma que iba a confesarle todo, pero cada día veía lo feliz que estaba Santiago, lo bien que funcionaba nuestra rutina, y tenía miedo de arruinarlo. Tomó una respiración temblorosa, y luego comencé a darme cuenta de que mis sentimientos hacia usted estaban cambiando también. Ya no era solo gratitud por cuidar a Santiago, era amor real. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, vulnerable y honesta.
Amor por el hombre que había visto cuidar a mi hijo con tanta ternura, que había cambiado toda su vida para hacer espacio para nosotros, pero sabía que nunca podría actuar sobre esos sentimientos mientras viviera una mentira. Daniel sintió su corazón acelerarse al escuchar estas palabras que confirmaban todo lo que había estado esperando escuchar. «Talía», dijo suavemente, extendiendo su mano hacia ella. «¿Puedo tocarte?» Cuando ella asintió, Daniel tomó sus manos temblorosas en las suyas, sintiendo lo frías que estaban del miedo y la adrenalina. «Primero», dijo, mirándola directamente a los ojos, «quiero que sepas que no estoy enojado contigo». Talía lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado esas palabras. «Estoy herido de que no confiaras en mí con la verdad antes», continuó Daniel, «pero entiendo por qué lo hiciste. Y estoy increíblemente impresionado por el sacrificio que estuviste dispuesta a hacer por Santiago». Sus pulgares acariciaron suavemente el dorso de sus manos. «Segundo, quiero que sepas que estos 2 meses han sido los más felices de mi vida. Santiago no solo cambió mi vida, ustedes dos la transformaron completamente. Me enseñaron lo que significaba realmente amar, lo que significaba ser parte de una familia». Talía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas parecían ser de alivio más que de miedo. «Y tercero», susurró. Daniel sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Tercero, quiero que sepas que yo también te amo, Talía. Te amo no solo como la madre de Santiago, sino como la mujer increíble que eres. Te amo por tu fuerza, por tu sacrificio, por la manera en que pones a Santiago antes que a ti misma. Te amo por cómo me hiciste sentir como el hombre que siempre quise ser». Talía lo miró con asombro total, como si no pudiera creer que este momento que había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar, realmente estuviera sucediendo. Talía sintió como si estuviera viviendo en un sueño hermoso, del cual temía despertar. Daniel la estaba mirando con una intensidad y ternura que hacía que su corazón latiera tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿De verdad me amas?», susurró su voz apenas audible, como si pronunciar las palabras demasiado alto pudiera hacer que la magia se rompiera. «Incluso sabiendo que te mentí, incluso sabiendo que puse a Santiago en tu puerta sin preguntarte si querías esa responsabilidad». Daniel apretó sus manos más fuertemente, como si quisiera transferirle su convicción a través del toque. «Te amo especialmente por esas cosas», respondió, y su voz estaba llena de una certeza que la tranquilizó inmediatamente. «Te amo porque fuiste lo suficientemente valiente para tomar una decisión imposible cuando no tenías otras opciones. Te amo porque pusiste las necesidades de Santiago antes que las tuyas propias, incluso cuando eso significaba romper tu propio corazón». Talía sintió como si un peso enorme que había estado cargando durante meses finalmente se hubiera levantado de sus hombros. «Te amo porque confiaste en mí lo suficiente como para poner al ser más precioso de tu vida en mis manos, incluso cuando eso requería un acto de fe tremendo». Daniel levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla, secando las lágrimas que seguían cayendo. «Y te amo porque en estos 2 meses me has mostrado lo que significa realmente vivir, no solo existir». Pero incluso en medio de esta declaración hermosa, Talía sintió una punzada de inseguridad que había estado viviendo con ella durante tanto tiempo. «Daniel», comenzó, usando su nombre por primera vez sin el título formal, «yo no soy como las mujeres con las que tú normalmente estarías. No tengo educación universitaria, no vengo de una familia adinerada, no puedo ofrecerte las mismas cosas que alguien de tu mundo social podría ofrecerte». Daniel la detuvo suavemente colocando un dedo sobre sus labios. «Talía», dijo con una sonrisa que la tranquilizó inmediatamente, «durante 35 años he estado rodeado de mujeres de mi mundo social, como dices, mujeres con títulos universitarios impresionantes, cuentas bancarias grandes y todas las conexiones sociales correctas. ¿Y sabes qué? Ninguna de ellas jamás me hizo sentir ni una fracción de lo que siento cuando te veo cantándole a Santiago. Ninguna de ellas me hizo querer ser mejor persona simplemente por estar en su presencia.
Se acercó más a ella, sosteniéndole el rostro entre sus manos. La educación que tienes es la que importa realmente. Sabes cómo amar incondicionalmente, sabes cómo sacrificarte por otros, sabes cómo crear un hogar lleno de calidez y alegría. Esas son las cosas que realmente hacen rica a una persona. Talia sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad, pero también de una gratitud tan profunda que era casi dolorosa. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó una vez más. ¿Una vida con nosotros dos, con todo lo complicado que podría ser? Daniel se puso de pie y la ayudó a levantarse también, manteniéndola cerca de él mientras respondía. Talia, antes de que Santiago llegara a mi vida, yo tenía una existencia perfectamente ordenada, pero completamente vacía. Tenía dinero, éxito, una casa hermosa, pero no tenía propósito real. No tenía amor. Sus ojos se llenaron de una emoción que ella nunca había visto en él antes, una vulnerabilidad que la hizo darse cuenta de que él también había estado viviendo con miedo, el miedo de nunca encontrar algo real. Estos 2 meses con ustedes han sido los primeros en mi vida adulta donde he despertado cada mañana con anticipación en lugar de simple rutina. He despertado sabiendo que iba a ver la sonrisa de Santiago, que iba a escuchar tu risa, que iba a ser parte de algo hermoso y significativo. Tomó sus manos de nuevo, entrelazando sus dedos con los de ella. No solo quiero una vida con ustedes dos. Los necesito. Ustedes me han mostrado quién realmente soy debajo de todos los trajes costosos y las reuniones de negocios. Me han mostrado que puedo ser un padre, un compañero, un hombre que contribuye algo real al mundo más allá de transacciones comerciales. La sinceridad en su voz era tan pura que Talia sintió como si estuviera viendo directamente a su alma. Entonces sí, continuó Daniel, estoy completamente seguro de que esto es lo que quiero. La única pregunta es si tú quieres esto también, una vida real conmigo, no como empleada y empleador, sino como socios iguales en criar a Santiago juntos. La pregunta era una que Talia había estado soñando escuchar, pero también una que la asustaba por todas las implicaciones que llevaba. ¿Qué va a pensar la gente?, preguntó, expresando una preocupación que había estado molestándola. Tus amigos de negocios, tus socios, la gente en tu círculo social van a decir que soy una cazafortunas, que me aproveché de la situación. Daniel sonrió, pero había determinación en su expresión. Que digan lo que quieran, respondió firmemente. Las opiniones de personas que no nos conocen realmente no tienen lugar en nuestras decisiones sobre nuestra familia. La palabra familia resonó en el corazón de Talia como una campana perfecta. Además, continuó Daniel, cualquier persona que realmente me importe se dará cuenta inmediatamente de lo feliz que me hacen tú y Santiago. Y aquellos que no puedan ver eso no son personas que necesite en mi vida de todos modos. Talia sintió una oleada de amor tan intensa que casi la abrumó. Aquí estaba este hombre exitoso, poderoso, dispuesto a enfrentar cualquier juicio social por ella y Santiago. Pero hay algo más que necesitamos discutir, dijo Daniel, y su tono se volvió más serio. Santiago merece saber la verdad sobre su historia cuando sea lo suficientemente mayor para entender. No podemos construir nuestra familia sobre secretos, incluso secretos bien intencionados. Talia asintió inmediatamente. Estoy de acuerdo completamente, respondió. Quiero que sepa que fue amado desde el momento en que nació, que cada decisión que tomé fue porque quería lo mejor para él y que encontró exactamente donde pertenecía. En ese momento, como si hubiera estado esperando la resolución perfecta de su historia de origen, Santiago comenzó a hacer pequeños sonidos desde su cuarto, no llorando pero claramente despertándose. Daniel y Talia se miraron y sonrieron simultáneamente, reconociendo el timing perfecto del momento. ¿Deberíamos ir a saludarlo juntos?, preguntó Daniel extendiendo su brazo hacia ella. Como una familia real esta vez, sin secretos entre nosotros. Talia tomó su brazo, sintiendo una sensación de integridad y paz que no había experimentado desde que Santiago había nacido. Como una familia real, repitió, y las palabras se sintieron como una promesa sagrada. Caminaron juntos hacia el cuarto de Santiago,
no como empleador y empleada, no como extraños unidos por circunstancias, sino como un hombre y una mujer que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado y estaban listos para construir una vida juntos. Cuando entraron al cuarto, Santiago los miró con esos ojos grandes y curiosos, y por primera vez desde que había nacido, Thalía sintió que podía mirarlo sin ningún peso de secretos o culpa. Era simplemente una madre mirando a su hijo junto al hombre que amaba, listos para comenzar el primer día del resto de sus vidas como familia. Daniel la besó suavemente en la frente antes de que llegaran a la cuna, y Thalía supo que este era el momento en que su historia real finalmente comenzaba. Se sintió como despertar de un sueño largo y complicado hacia una realidad que era más hermosa de lo que cualquiera de ellos había osado imaginar. Santiago los miró con esa curiosidad intensa que los bebés reservan para momentos importantes, como si supiera que algo fundamental había cambiado en su pequeño mundo. Daniel se acercó a la cuna y levantó suavemente a Santiago, pero esta vez, cuando el bebé se acurrucó contra su pecho, había una diferencia palpable en la energía. No era solo un hombre cuidando temporalmente a un niño abandonado, era un padre sosteniendo a su hijo, con la madre del niño parada junto a él, completando un círculo que había estado esperando ser cerrado durante meses. «Hola, pequeño Santiago», murmuró Daniel, y su voz estaba llena de una ternura que ahora podía expresar libremente. «Papá y mamá tienen algo que contarte». Thalía se acercó, y cuando Daniel pasó un brazo alrededor de ella, mientras sostenía a Santiago con el otro, ella sintió como si finalmente estuviera donde pertenecía en el universo. «Tu historia es un poco complicada», continuó Daniel, hablándole directamente a Santiago como si el bebé pudiera entender cada palabra, «pero lo importante es que eres amado más de lo que jamás podrías imaginar». Santiago parecía estar escuchando atentamente, sus ojos moviéndose entre los rostros de sus dos padres, como si estuviera memorizando este momento. «Santiago», comenzó Thalía, su voz clara y fuerte por primera vez en meses. «Mamá cometió errores cuando eras muy pequeñito porque quería darte la mejor vida posible. Y Dios tenía un plan hermoso para nosotros que era mejor de lo que mamá podría haber planeado sola». Extendió un dedo hacia Santiago, quien inmediatamente lo agarró con su pequeño puño. «Él nos trajo a papá Daniel, quien resulta ser exactamente la persona que necesitábamos en nuestras vidas. Y ahora somos una familia de verdad, para siempre». Daniel miró hacia Thalía con una sonrisa que irradiaba felicidad pura. «¿Para siempre?», preguntó, y aunque había amor en sus ojos, también había una pregunta real ahí. «Para siempre», confirmó Thalía sin dudarlo ni un segundo. «Si me quieres, si nos quieres». En lugar de responder con palabras, Daniel se acercó y la besó, suavemente al principio y luego con más intensidad. Un beso que contenía meses de emociones reprimidas, gratitud, amor y la promesa de un futuro compartido. Santiago, atrapado suavemente entre ellos, hizo un pequeño sonido que sonó sospechosamente como aprobación. Cuando se separaron, ambos estaban riendo, una risa que era parte alivio, parte alegría y completamente libre. «Creo que Santiago aprueba», observó Daniel, y Thalía asintió sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. «Por supuesto que aprueba», respondió. «Él sabía que pertenecíamos juntos antes que nosotros». Durante las siguientes semanas, la transformación en la dinámica de la casa fue extraordinaria. Daniel comenzó a trabajar desde casa más frecuentemente, no queriendo perderse ni un momento del desarrollo de Santiago o de la profundización de su relación con Thalía. Desayunaban juntos cada mañana, no como empleador y empleada, sino como una pareja planeando su día alrededor de las necesidades de su bebé. Las cenas se convirtieron en eventos familiares, con Santiago en su silla alta, observando a sus padres con fascinación creciente, mientras ellos hablaban sobre todo, desde filosofía hasta sueños para el futuro, hasta planes para el primer cumpleaños de Santiago. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le dijo Daniel a Thalía una noche, mientras estaban sentados en el sofá, Santiago dormido entre ellos después de su alimentación nocturna. «Nunca me había dado cuenta de lo vacía que era mi vida
hasta que se llenó completamente. Talía sonrió, acariciando suavemente el cabello de Santiago mientras hablaba. «Yo siempre supe que algo faltaba», respondió, «pero pensé que era solo pobreza, o falta de oportunidades, o las circunstancias difíciles de mi vida. Nunca me di cuenta de que lo que realmente faltaba era una familia verdadera». Daniel tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó, y ella supo que se refería a toda la situación complicada que los había llevado a este punto. «Solo me arrepiento de una cosa», respondió Talía después de considerarlo. «Me arrepiento de no haber confiado en ti desde el principio. Podrías haber